hace falta que... Hola. Hola, Robert. Qué alegría volver a verte. ¿Qué tal? ¿Me oyes y me ves bien, verdad? Te oigo y te veo perfectamente. Perfecto. Pues Voy a aquí. hacer una pequeña presentación, aunque ya prácticamente todo el mundo te conoce, pero bueno, para las personas, sobre todo algunas de mi canal que puede que aún no te conozcan, te voy a presentar. Tenemos a Robert Martínez, que es astrólogo, politólogo, divulgador, canalizador, viajero astral, un guerrero de la luz y una excepcional persona, un alma maravillosa encarnada en esa cara y ese cuerpo que veis ahí. Y un verdadero honor tenerte aquí, Robert. Muchísimas gracias, sobre todo por dedicarme este ratito, ¿vale? Y bueno, ¿quieres comentar algo? No, muchas gracias, sobre todo por facilitar este espacio, este encuentro y bueno, por todo lo que sé que estás haciendo y que desde luego merece un empujón, porque el mundo merece conocerte. Así que espero que sirva de algo también nuestra charla y bueno, cuando quieras podemos comenzar con los temas que nos competen. Perfecto, Robert. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos un Sol en Escorpio, con una conjunción con Venus, Mercurio, una luna en Acuario. Toca hablar de astrología. Yo creo que con esta configuración astrológica no nos queda otra, ¿vale? Entonces me gustaría que empezáramos hablando un poquito de Quirón y qué representa primero, qué representa Quirón en nuestra carta. Y si es verdad que a día de hoy, con la cantidad de técnicas energéticas que tenemos, con la información que manejamos ya, con la de terapeutas que estamos ya por todo el mundo, ¿cómo es posible que esta herida de Quirón todavía se resista a ser sanada? Que ya podemos hasta liberar karmas de otras vidas, que podemos abrir... ¿Cómo es posible que esta herida todavía se resista? Bueno, yo lo que pasa es que lo definiría no como una herida, sino de otra manera. Es decir, nosotros cuando hablamos de cualquier arquetipo, finalmente lo deberíamos poder explicar en términos aritméticos. Porque si nosotros, por ejemplo, le hacemos la carta natal, no sé, a una empresa, la empresa tiene una herida psicológica, desde luego que no será así. Entonces ese Quirón tiene que poder representar otra cosa. O sea, tiene que haber un principio más aséptico que está detrás. Entonces, básicamente, ¿qué representa Quirón? Quirón, cuando nosotros tenemos una secuencia energética, la que sea, hay un momento en el cual se puede producir una traba, se puede producir un desvío, se puede producir un corte en esa secuencia. El cómo reaccionamos a esa secuencia es lo que tiene que ver con Quirón. Es decir, es como una persona, por ejemplo, está creciendo físicamente, biológicamente, y de repente tiene una parada, no deja de crecer, se le detiene el crecimiento y por lo tanto empieza a ralentizarse respecto al resto. Cada uno puede reaccionar de muchas maneras, no se puede frustrar, puede ir a 1000 médicos, puede asustarse, puede normalizarlo, puede verlo como una fase normal y corriente, puede darse cuenta que a lo mejor tiene que cambiar la alimentación, que a lo mejor tiene que relajarse más, que a lo mejor lo que sea. Pues básicamente lo que representa Quirón es qué hacemos cuando nuestra energía ha sido cortada abruptamente. Y siempre se corta en el mismo sitio, siempre se corta de la misma manera. Y hay un momento que nosotros nos damos cuenta de que hay una manera fácil de darle la vuelta. Yo puedo explicar, mi Quirón lo tengo en la casa 3, mi herida está con la palabra, tiene que ver con la esfera comunicativa. Vamos, desde luego, no creo que ese sea mi punto débil. Es decir, que sí que entiendo exactamente dónde estuvo ese desvío inicialmente y también sé que eso se puede compensar. Así que al final, Quirón está en un signo, Quirón está en una casa y tú puedes entender perfectamente lo que significa arquetípicamente ese signo y esa casa y encontrar una manera de resolver el puzzle. Porque simplemente es un obstáculo que se te ha puesto y tú puedes desviarlo de muchas maneras. Así que Quirón, como todo, solo es una prueba más dentro de este laberinto y desde luego una vez que aprendes a saltar vallas, te ponen unos cuádriceps de la hostia. Que al final Quirón nos puede incluso eso, fortalecer, ¿no? Hacer mucho más sabios, digamos, ¿no? Si somos capaces de integrarlo en nuestra vida y saltar esas vallas que nos va colocando, nos puede hacer igual maestros, ¿no? de nuestra propia vida. Por eso quizá esa relevancia que tiene. Lo mismo que decíamos en su día con Saturno, con Plutón, con Urano. O sea, para mí la visión astrológica de cualquier arquetipo siempre es en positivo. Lo que genera las llamadas
respuestas negativas, no tiene que ver con ninguna configuración en particular, ni con aspectos tensos, ni con nada de eso. Es la gestión que el individuo en sí libre albedrío hace de esa polaridad interna. E insisto, uno puede tener un conflicto de algo que podemos configurar como una facilidad y uno puede encontrar una virtud en algo que nosotros llamamos dificultad. Por lo tanto, la carta en sí misma no nos sirve de excusa para nada. Hay muchas personas que tienen como cierta reticencia precisamente por ese concepto que tenemos de la carta natal, de que hay cartas natales buenas y malas, ¿no? Si tiene aspectos con muchas líneas azules, es muy fácil, y si tiene las cartas sangrantes, que les llamo yo, si tiene muchos aspectos rojos, es como más difícil. Y realmente al final la carta siempre está en equilibrio, ¿no? Porque al final está reflejado todo lo que tú necesitas experimentar en esta vida para seguir evolucionando y creciendo, ¿no? Claro, en los libros antiguos de astrología sí que venían a decir aspecto fácil igual a bueno, aspecto tenso igual a malo. Y claro, es verdad que eso en astrología mundial sí que parece bastante así, aunque tampoco es así. Es decir, los aspectos armoniosos generalmente crean mucha más bonanza, pero no para todos aquellos que saben acomodarse a ese movimiento. Y las crisis son catastróficas, los aspectos tensos son catastróficos para aquellos que no saben adaptarse. Sin embargo, pueden ser momentos de mayor florecimiento para aquellos que lo aprovechan. Entonces nos damos cuenta que, claro, a gran escala, cuando se hace un examen tenso, la mayoría de la gente suspende. Y cuando se hace un examen armonioso, la mayoría de la gente aprueba. Pero eso, aplicado a lo personal, no funciona tan fácilmente. No es tan sencillo. Insisto, no hay cartas buenas o malas en términos absolutos. En términos relativos, sí que hay cartas que son mejores para cantar, otra es para el pensamiento científico, otra para el pensamiento filosófico, otra para el arte. Entonces, en ese sentido relativo sí que hay cartas más fáciles que otras. Pero para los temas principales, felicidad, autorrealización, nivel de conciencia, conexión con los demás, todas las cartas son igual de fáciles o de difíciles. O sea, no hay ni una diferencia sustancial entre ellas. Perfecto, Robert. Referente a hablando de nuestra carta natal, muchas personas, ahora estamos en un momento en el que muchas personas están haciendo tránsitos de su propia vida, ¿no? Están cambiando de vida, ya nos dirigimos hacia donde nos dirigimos, luego hablaremos de esto. Y entiendo que hay muchas personas que se pueden encontrar perdidas, ¿no? Porque al final, cuando llevas ciertas rutinas a lo largo de los años y viene un gran cambio y no sabes un poco cómo enfrentarte a esto. A nivel de carta, ¿qué aspectos sería interesante poder conocer en profundidad de cara a nuestra carta, o sea, de cara a nuestro propósito de vida? Sobre todo el sol. O sea, entendamos algo. Cuando una situación en tu vida se ha cristalizado, por ejemplo, tienes un trabajo que no te gusta, tienes hipotecas, tienes todo aquello que aparentemente te condiciona, te limita y te esclaviza. Todo eso podemos decir que es una energía congelada. O sea, está literalmente fría. Y por eso cuesta mucho moverse allí. O sea, entonces, ¿qué hacemos precisamente para desatascarlo? Agregarle calidez. ¿Cuál es la mayor fuente de calor astrológicamente hablando? Es el sol. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? Es muy complicado estar en una estructura congelada y sentir motivación. ¿Por qué? Porque precisamente la propia congelación, la propia rutina, la propia dinámica, esa energía completamente densificada y cristalizada, lo que hace precisamente es apagarte, te enfría. Entonces, lo que cuesta ahí es encontrar con el sol. Es decir, es muy complicado tener una vida muy rutinaria y ser muy feliz y estar muy motivado. Eso lo consiguen personas que son extraordinariamente resilientes, pero no es lo habitual, no es lo común. Entonces, cuando una persona está perdida o está queriendo transicionar en su vida, lo primero que tiene que preguntarse es ¿qué le apasiona? ¿Qué ocurre? Lo veo prácticamente a diario en todas las consultas. Tú le preguntas a alguien qué le apasiona, es decir, le estoy preguntando a su sol, le estoy preguntando qué cosas le gustan, y automáticamente salta como el repetidor y te cuestiona, sí, pero esto no lo sé monetizar, sí, pero esto con la edad que tengo, te empieza a poner una excusa. Se va de nuevo a la materia, se va de nuevo a su realidad, te va a describir exactamente la situación objetivable que tiene y desconecta de la pasión. En lugar de ir a la pasión y tratar de construir a partir de ella, ya salta al siguiente paso. Digo, así no funciona. Entonces, primero, hablemos de lo que a ti te mueve.
luego ya veremos si eso lo monetizamos, ya lo veremos si es factible, ya lo acotaremos, ya lo puliremos, ya le daremos una vuelta de tuerca más. Pero primero empecemos por lo que te mueve. Y una vez que veamos lo que te mueve, moveremos tu mundo en consecuencia. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no se identifican con su sol? Porque al final el sol es identidad, pero si tú no ves un reflejo en él, ¿cómo pueden vincularse? ¿O qué les dirías para que pudieran un poco integrar ese sol? A ver, un segundo que te he perdido, te he escuchado un poco mal, pero entiendo que has dicho, para ser, ¿qué pasa con la gente que no se identifica con su sol, verdad? Correcto, sí, eso es. Vale, a ver. ¿Qué le diríamos? A ver, realmente todo el mundo se identifica con su sol, porque el sol expresa su voluntad. Otra cosa es que no seamos capaces de describir de una manera que el otro entienda su sol. O sea, el otro siempre se identifica con su sol. Lo que pasa es que las palabras que nosotros podemos usar puede ser que no le resuenen porque la persona no entiende esas palabras y tiene otra codificación. Por ejemplo, yo le puedo dar a un Leo de brillar y a lo mejor dice, no, a mí no me gusta llamar la atención. Entonces digo, no, yo te estoy diciendo que brilles, es decir, que hagas algo que te guste y cuando algo te gusta tú sonríes y brillas. Olvídate del público, solo digo que hagas algo en lo que brilles, en lo que te sientas realmente pletórico, en lo que sonrías, en lo que estés verdaderamente feliz. Y entonces, cuando tú eres feliz, leonino, lo que quieres es compartirlo con los demás. Quieres que eso llegue a cuanta más gente mejor, porque eres expansivo, porque eres generoso. Y entonces se dará cuenta de que eso es cierto, eso es verdadero. Lo que pasa es que tiene una codificación negativa respecto a algún tipo de escenarios o muy multitudinarios o sobre todo que son muy antinaturales, muy forzados, muy artificiales. Pero el problema no lo tiene con su sol, sino con algunas palabras y algunos conceptos que tiene mal codificados. Es como decirle, vale, una persona que tiene pues, una energía muy de fuego, dices, el sentido del espectáculo te tiene que mover. Digo, bueno, ya, pero muchas veces en el espectáculo ya no juega solo el sol, juega también Venus, la puesta en escena, las habilidades que tenga, tus capacidades cognitivas, y a lo mejor te sientes cohibido respecto a tus capacidades en algunas áreas técnicas muy concretas y respecto a cuestiones que se pueden trabajar. Entonces, ahí hay que trabajar las otras partes coadyuvantes, pero el núcleo esencial es imposible que alguien no se identifique con su sol. Puede ser que o se lo explique mal o que el otro entienda mal, pero desde luego es imposible que no se identifique porque es el mejor reflejo de lo que es su auténtica voluntad. Perfecto, Robert, muy bien. Vamos a hablar de este eclipse parcial en Escorpio que hemos dejado atrás del día 25, porque yo he observado que se han producido, bueno, por lo menos lo que estoy viendo en muchas personas es que se han desencadenado dolores físicos. Yo concretamente he desencadenado uno aquí en el lateral. Y claro, como estamos también en época de Plutón, ¿no? Porque estamos con el Sol en Escorpio, me gustaría que nos pudieras decir un poco cómo afrontamos o cómo terminamos este eclipse que empezó el día 25 y que teóricamente el día 8 digamos que se va a ir diluyendo hasta que vuelva el del Tauro, el que tenemos en Tauro. ¿Cómo podemos afrontar este proceso hasta que lleguemos a este nuevo eclipse? ¿Qué nos recomendarías para que sea más liviano, para que no somaticemos tanto, porque al final... Bien, pues sobre todo tenemos que clarificar cuáles son nuestros objetivos base en esta vida, hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. O sea, Plutón es una octava de Marte. Entonces, si Marte son las metas y los objetivos más o menos definidos, Plutón sería todo el combustible de reserva que tengo para llegar a ellos. Entonces, cuando Plutón está muy activo por los eclipses en Escorpio y demás, lo que se nos pide es que concentremos nuestra energía al máximo en aquello que de verdad importa. Por eso muchas veces la pregunta escorpiana es, ¿qué harías si te quedara un mes de vida o si te quedara un año, si te quedara una semana? Si tuvieras un tiempo claramente definido y limitado, sentirías una presión y esa presión, ¿qué haría? Que el resto de cuestiones accesorias quedaran en un segundo plano. Cuando uno está plutonizándose, concentra tanto su energía en algo importante que todo lo demás pierde valor relativo. No es que lo demás me importe una mierda, porque no es así,
simplemente hay algo que es tan prioritario, que me importa tanto, que estoy dispuesto a dejar el resto de lado. Entonces, me gusta llamarle a los momentos plutonianos la hora de la verdad, la hora de los valientes, porque es el momento en el que eres capaz de decir, te queda un día de vida, voy a dejar de lado todos mis miedos y voy a hacer lo que auténticamente quiero hasta el final, o voy a seguir esperando, bueno, me quedan 5 minutos más y ya me arriesgaré cuando quede un minuto. Pues eso es un poco lo que nos pide un eclipse de Escorpio. Eso también supone saldar cuentas pendientes. A lo mejor si me muriera en una semana, pues dejaría el testamento, no sé, intentaría dejar a todo el mundo colocado, a las personas a las que quieres se lo agradecerías, si tienes alguna cuenta pendiente con alguien que te has enfadado, intentarías arreglarlo. O sea, es como decir, quiero pasar limpio, quiero acabar todo el proceso digestivo. Y hay una parte que es, me oriento hacia lo que quiero, y la otra, que es la más interna y la más sutil, que es, me libero de todo lo que me ata. Por eso se relaciona Plutón con la muerte. La muerte es un cambio, es decir, para el ser que cambia de estado, lo único que hace es cambiar hacia otro cuerpo, con lo cual abandono este cuerpo antiguo porque ingreso en otro cuerpo nuevo, o en otro cuerpo distinto, en el cuerpo astral, entonces voy a parar a ese. Entonces realmente es un viaje. Pues esto de Escorpiano, este momento plutoniano, es un viaje hacia la vida que quiero, dejando atrás la vida que ya no quiero. Entonces podemos esperar que todos estos síntomas, digamos, se vayan diluyendo con el tiempo, o tenemos que hacer un proceso más profundo. Dependiendo de si los síntomas realmente están provocados por ese eclipse o no, claro, que habría que ver si claro, realmente... Evidentemente, claro, evidentemente, sí. Suponiendo que fueran provocados por el eclipse, de que estuvieran sincronizados con ellos, sería algo en mi vida que yo tengo que aflojar, que tengo que vaciar o que tengo que expulsar. O sea, que incluso a un nivel psicomágico básico, una limpieza en casa, tirar cosas, no sé, renovar la agenda, intentar responder mails antiguos, no sé, todo aquello que tú consideres que está pendiente, eso se tiene que liberar. Y también aquello que no has dicho y te hubiese gustado decir, pues también. Aquello que deberías haber llorado y no lloraste, ¿no? Todo lo que has retenido, todo lo que en tu debe emocional dejaste en un momento dado sin manifestar, sin expresar, pues ahora es el momento de hacerlo. Cuando eso se hace, pues sí, claro, los dolores físicos no dejan de ser una expresión de esa energía que ha quedado congelada, que ha quedado atrapada en un sitio. Pues otra vez le pongo calor, le pongo luz y eso tiene que volver otra vez a circular. Perfecto. Y entonces, de cara a este nuevo eclipse del día 8, que es un eclipse de luna, es diferente, en el signo de Tauro, ¿qué energía va a mover este nuevo eclipse? A nivel, sobre todo a nivel planetario. Ya vamos a hablar un poco más de cuestiones más generales para no puntualizar tanto en temas más personales. Momento. Creo que he perdido. A ver. Sí, te había perdido un segundo. Ahora estás de nuevo. Vale, perfecto. Bueno, más o menos hablabas de eso, del próximo eclipse, del 8 a un nivel global, ¿no? Eso es. Perfecto, pues básicamente lo que nos trae precisamente por estar también en Tauro y por movilizar a tantos aspectos, va a ser un cambio o un antes y un después muy fuerte en la humanidad. O sea, realmente este es uno de los puntos marcados en rojo en el calendario, en el sentido de que marca una transición de eras. De eras quizás sería exagerado, pero bueno, entiéndase poéticamente. Un cambio de era, pasamos a otra fase. Creo que podría ser, aunque no lo van a verbalizar así, como el fin del monotema. Vale, ya era hora. Podría ser, si no es inmediatamente después de ese 8 de noviembre, pero que prácticamente ya se le dé la finalización o la puntilla, por lo menos en lo que concierne a la agenda. Ya se estamos viendo como hay los últimos coletazos, pero sería bastante congruente que se pusiera el final a una situación que ha durado mucho tiempo. Entonces, un eclipse en Escorpio, Tauro, sería lógico para acabar con un tema y automáticamente empezar con el otro. Teniendo en cuenta que está en Tauro, pues empezaremos con la crisis energética, desabastecimiento, que si ahora puedes ducharte con agua fría en invierno y en verano pues no te duches y no pongas aire acondicionado, porque de repente estamos destruyendo el planeta pues con nuestros lujos de capitalistas aburguesados hijos de puta, ¿no? Pues entonces creo que eso es un poco lo que va a traer. Y además, como la Luna está con Urano,
pues sí que veo esto como una manipulación tecnológica importante, ¿no? Como que nos quieren vender los coches eléctricos, creo que también va a venir mucho por esa línea, muchos más impuestos. Creo que la parte, podemos decirlo, globalista va por esa línea. Por la nuestra también es sacar todo el cajón de todas esas pruebas que están saliendo del monotema. Todo lo que ha ido saliendo estos días empieza a estallar en la cara y decir, oye, que aquí tenemos que hacer pruebas más contundentes, y algunos de ellos ya empiezan a abandonar el barco y a recular y a decir, yo esto no lo dije, o yo pido perdón, o vale, pues eso también es una de las buenas noticias que tenemos con este eclipse. Y si veremos muchos más como van extendiendo la patita, alguno aguanta hasta el final, y esos pues no les espera muy buen destino, los que siguen peleando hasta el último momento, porque les va a estallar en la cara, cosa que también está merecida, ¿eh? De hecho, una de las preguntas que te tenía preparada, pero ya te me has adelantado, es precisamente si tenemos alguna fecha astrológica que nos indique ya la caída de los medios de comunicación. Vamos a concretar medios de comunicación porque luego hablaremos de la entrada de Plutón en Acuario en el 2023. ¿Te he perdido otra vez, Robert? Sí. Sí, vale. te he entendido un poco. Repito la si había pregunta. algún aspecto astrológico que... A ver. Si hay algún aspecto astrológico que nos pueda hacer creer que llega la caída de los medios de comunicación oficialistas. Y digo medios de comunicación porque es casi algo personal. O sea, tengo unas ganas de verlos caer que no lo puedo no sé, decretar más, ¿no? Entonces, si a nivel astrológico tenemos, de cara quizá al 2023, alguna fecha que nos pueda orientar hacia eso. Sí, vamos hacia eso. No es inmediato, obviamente, porque están muy fuertes a día de hoy, entonces tampoco podemos esperar que un día para otro se vayan a tomar por saco. Voy a explicar por qué, pero tiene que ver con Saturno en Piscis, ¿vale? Esto quizás es técnicamente un poco complicado, pero si alguien sabe bastante de astrología lo entenderá. Los medios de comunicación están, obviamente, reflejados en el signo de Géminis. Cuando nosotros derivamos el signo de Géminis lo ponemos en la casa 1, en la casa 2 tenemos a Cáncer, en la casa 3 tenemos a Leo, y así sucesivamente. Entonces, en la casa 10 de Géminis tenemos a Piscis. Entonces, cuando Saturno pasa a Piscis, y eso ocurre en el mes de marzo, se coloca en la casa 10 de los medios de comunicación. Entonces, van a tener que responder. Van a tener que responder por todo lo que han ido creando, por todo lo que han ido generando. Y eso dura 2 años y medio. Entonces, es decir, que si hay que situar, no una caída, porque claro, no va a ser tan inmediato, No te he perdido, Robert. No sé si es tu... Te he perdido, perdona. ¿Me oyes bien? te he perdido a mitad del trayecto. Puede ser que sea culpa mía, ¿eh? Sí. No lo sé. No lo sé. Como nos están atacando por todos lados, no tengo ni idea. Pero bueno, seguimos, que al final estamos para esto. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, yo te voy escuchando bien. A ver, voy a intentar. He tenido problemas con el wifi últimamente, así que puede ser que sea culpa mía, ¿eh? Es decir, cuando me conecto por el ordenador va bien porque va por el cable, pero cuando tenemos que hacer por Instagram, al hacerlo con el wifi, pues me está dando problemas. Bueno, pues iremos haciendo como podamos y ya está, no hay problema. Sí, lo que voy haciendo es, me voy acercando un poquito más al wifi a ver si así lo pilla mejor. Voy moviendo aquí la habitación. Vale, algo ayudará, ¿eh? aunque no lo parezca, algo ayuda. Bueno, pues decía, cuando Saturno entra en Piscis, ayuda bastante a que caigan los medios de comunicación, aunque es un proceso gradual, pero sobre todo les estalla más en la cara todo aquello que han ido diciendo, todo aquello que se han ido contradiciendo y todas las pruebas, especialmente el oficialismo les deja a un lado. Entonces, aunque sea, vamos a decir, una victoria pírrica, porque hay que obviamente contextualizarlo, que un Elon Musk compre Twitter, aunque obviamente está alineado con el globalismo, siempre va a ser un poco más flexible que no todos los que estaban antes. A ver. Se te escucha bien, ¿eh, Robert? No, yo no te he perdido. Vale. Sí, de momento perfecto. Vale, pues lo que decía,
quieras o no, el hecho de que se aligere un poco la presión sobre Twitter o sobre otras redes sociales puede ayudar a que avance un poco más la disidencia, a que comamos terreno, y eso obviamente también perjudica a los medios de comunicación. O sea, el mayor enemigo de los medios de comunicación son las redes sociales. Cuanto más se potencian las redes sociales, más se debilitan los medios de comunicación. Porque las redes sociales también están regidas por Géminis, es exactamente lo mismo. Pues a medida que se intentan censurar las redes sociales, también surge un movimiento de contraofensiva mucho más fuerte, porque la gente ya se ha acostumbrado a ellas. Pues ahora no puedes empezar a controlarlas, a contenerlas. Es absurdo. Es un poco parecido a lo que sucedió en su día cuando sacaron los CDs para escuchar música, y entonces se quejaban de la piratería. Y digo, en el momento que tú has sacado los CDs que se pueden grabar tan fácilmente, te los van a copiar, te los van a piratear, tendrás que inventar otra fórmula, pero no puedes tener la piratería. Y se hablaban de multas multimillonarias hacia cualquiera que hiciera una copia pirata, pero no lo pudieron controlar nunca. Lo mismo cuando empezó Internet, con la música por Internet era prohibido y bajarse música era ilegal. ¿Y ahora qué hacen? Pues ahora te ponen un Spotify, te ponen lo que sea, y finalmente acabas escuchando esa música gratis, y los artistas vienen pues de los conciertos y de otros eventos. Entonces, no van a poder controlar las redes sociales. No van a poder de ninguna manera, al igual que no pudieron controlar la piratería y no pudieron controlar otras cosas y tuvieron que reinventar el negocio. No se puede hacer. Lo mismo que con los... ¿Qué hicieron un poco con las películas piratas y las series piratas? Pues inventaron un Netflix, inventaron un HBO que ya existía, pero lo convirtieron en una plataforma diciendo, bueno, pues es un mal menor. No se puede controlar, no se puede contener. Entonces, esto es imparable. Eso es lo que hay que entender. Entonces, los medios de comunicación cada día son más prescindibles porque todos dicen lo mismo. Entonces, si todos están comprados por la misma gente y todos reproducen lo que dicen las agencias principales, hay un momento que ya solo habrá uno. Ellos mismos se van a acabar matando. A ver que te voy perdiendo. Muy bien, Robert. Sí, me aparece como un circulito cuando te vas un poco, digo, bueno, voy a parar y no hablo hasta que lo vuelva a recuperar. Vale, ¿me escuchas bien ahora? A ver. Sí, voy a probar de poner los datos a ver si sirve. Vale. Aunque las otras veces que he puesto los datos del móvil va peor todavía, así que... Va peor. Bueno, vamos a intentarlo igual. ¿Te puedo ir hablando mientras? Sí, estoy hablando. Esto voy a intentar, espérate, voy a hacer un poco, alguna protección energética para que esto vaya un poco mejor, y así mientras hablas tú yo me pongo a hacer ejercicio para que funcione por la conexión. Venga, dale. Vale. Bueno, inevitable hablar de esta conjunción de Júpiter-Neptuno en Piscis de nuevo, que se vuelve a dar como pasó en el mes de abril. En este caso no va a llegar a estar exacta, pero es una energía muy grande, muy poderosa y muy potente. Yo, cuando fue la de abril, recuerdo que hablé con algunas personas como a ver cómo lo habían vivido, y me comentaban que no habían experimentado nada en particular, y a mí particularmente me tocó en un tema muy burocrático, muy saturnino, muy terrenal, y tampoco pude aprovecharlo, digamos, todo lo que hubiera querido. ¿Qué podemos hacer ahora, ahora que ya tenemos a Júpiter retrogradando en Piscis? ¿Cómo aprovechamos al máximo esta energía, o qué nos recomiendas? A nivel mundial se experimentaron realmente un incremento de las relajaciones, de las medidas, de todo lo que estaba pasando en aquel momento. Incluso aunque no acabó la guerra de Ucrania, durante aquellos días se hablaba de una tregua o de una paz. O sea, se llegó a hablar bastante a menudo de que podían llegar a un tratado y no se llegó finalmente, pero es cuando estuvo más cerca. Luego ya eso se disparó y siguió exactamente, digamos, al mismo ritmo todo el rato. ¿Cómo se puede aprovechar realmente esto? Júpiter y Neptuno realmente nos hablan de nuestra conciencia más ilimitada, o sea, nos conecta directamente con lo no dual. Claro, esto es una experiencia oceánica, intangible, es difícil darle un camino, es difícil darle una salida, no es tanto como una celebración, no es fuego, es agua. Entonces, es introspectivo, es hacia adentro, es intentar entender mejor ese mundo interno y tratar de llegar a la paz con uno mismo. Lo que llamamos el amor incondicional, lo que llamamos el perdón, lo que llamamos la comprensión o tolerancia máxima, todo eso tiene que ver con esa conjunción. O sea que al igual que Escorpio nos trae una parte más guerrera, más beligerante, también esta parte de Júpiter-Neptuno es la que nos abre más el corazón. Si no queremos hacerlo con los demás, por lo menos con nosotros mismos, que nos perdonemos totalmente, que comprendamos
totalmente lo que nos ha pasado, lo que hemos hecho, y que nos respetemos y lo verbalicemos. Que cuando digo me quiero a mí mismo, digo, me lo tengo que decir también. Tengo que decir, oye, tío, lo estás haciendo muy bien, estás haciendo lo que puedes y estoy orgulloso de ti. Como se lo diría a un hijo pequeño que está haciendo lo que puede, pues con la misma pasión, con el mismo cariño, con el mismo amor. Fíjate cómo lleva un poco mejor la conexión, ¿eh? Le estoy haciendo aquí. Sí, sí. Incluso se te ve mejor, la imagen es más nítida. Vale, está un poco pixelada, pero mucho mejor. Vale, pues, a ver si consigue. Ya perfecto. Perfecto, pero claro, eso es... uno se ve perfecto porque mi imagen no... Ya, sí. No, pero muy bien, de momento perfecto. Vale, pues... Robert... Así voy recuperando voy tuneando todo eso. Vale. Nos tenemos que ir ya bueno, pues al año 2023, que es va a ser un año clave, va a ser un año de cambios, y vamos a situarnos en marzo, cuando entra Plutón en Acuario, el día 20. Bueno, creo que entra un poquito antes, no sé si es el 21 o el 22, pero bueno, el 23 del... Sí, 23-3-23 parece también un poco una fecha, numerológicamente, también parece un portal, ¿no? Y hay muchas coincidencias también a nivel astrológico. Y tenemos también, como comentabas, a Saturno en Piscis. Recién estrenado el Sol en Aries, nuevo año astrológico. ¿Qué cabe esperar? O mejor dicho, ¿qué crees tú que va a ser ese primer evento, el primero, que va a ser, que nos va a situar, que realmente nos va a traer a la realidad, decir, mira, ya no hay vuelta atrás. Esto es lo que es y vamos para adelante. ¿Qué es si has podido canalizar algo, has sentido algo? Es muy buena pregunta, lo que pasa es que la respuesta no puede ser concreta como me gustaría. ¿Por qué? Porque precisamente la naturaleza de Plutón en Acuario, en el signo de Acuario, por fuerza tiene que ser sorpresiva. Y como por fuerza el detonante tiene que ser un elemento, un evento inesperado y sorpresivo, no puedo saber cuál es. Ni podré saberlo nunca, o sea, no podré saberlo porque es inanticipable. Precisamente la propia energía de Acuario lo que hace es abrir una grieta por el tejido energético más blando que hay. Y el tejido más blando es por el que nadie ha puesto atención, por el que nadie ha puesto la guardia. Por eso tiene que ser impredecible. Esa es la lógica de Acuario. Por ahí se va a empezar a resquebrajar y a romper el sistema. Eso es lo más importante. Lo que sí que podemos esperar de ello es, primero, al igual que a finales de 2020 tuvimos la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, y es cuando empezó a eclosionar el concepto de disidencia, de resistencia. Al principio pues eran reacciones espontáneas de unos y otros sin ningún tipo de calado y organización, y a partir de entonces ya empieza a haber los famosos grupos de Telegram, empiezan a crecer realmente movimientos alternativos, empiezan a crear realmente respuestas mínimamente organizadas. Eso solo fue una pequeña tentativa. La hora de la verdad, la hora en serio es con Plutón en Acuario. Y claro, esa hora de verdad dura mucho tiempo. Saturno en Acuario han sido nada, 2 añitos y pico, y Júpiter fue un añito de nada. Pero ahora vienen 20 años. O 20, no sé cuánto. Algo aproximado. Claro, eso te quería comentar, porque en este 2023 también tenemos una retrogradación de Plutón. Sí. Que va a durar varios meses y luego volverá a estar de nuevo, ingresará de nuevo en Plutón ya de cara a inicios del 2024, si no me equivoco. Sí. ¿Qué cabe esperar en esta retrogradación? ¿O ya esto es el comienzo y aquí ya no hay vuelta de hoja? ¿Qué podemos esperar de esa retrogradación? Lo bueno de la retrogradación es que, recordemos, Plutón en Acuario, que lo tenemos desde 2008, ha sido el inicio del descrédito absoluto de las instituciones. O sea, la parte sapiente, inteligente y honesta de la humanidad nunca más volverá a creer en las instituciones. O sea, no te las puedes creer. No te puedes creer la política, no te puedes creer nada que venga del gobierno. O sea, es ya clamoroso. Bueno, algo, puedes creer un mínimo del mínimo del mínimo del mínimo, pero en definitiva ese discurso ha perdido credibilidad en un grado superlativo. Entonces, lo que se puede esperar es que después del movimiento de Plutón en Acuario, cuando vuelve a retrogradar y vuelve otra vez a Capricornio, será realmente los puntos mayores de ruptura. O sea, cuando el gobierno la caga más, cuando comete los errores más groseros, cuando realmente ya dices, esto es un disparate. Hemos puesto muchas veces el ejemplo de Biden. Se supone que es el país de los más importantes del mundo, Estados Unidos, y tienen a un tipo
que es obvio que no está bien de la cabeza, la gente que realmente cree en la política, ¿qué se cuenta a sí misma? O sea, ¿qué te puedes contar a ti mismo para defender si este es el mejor representante que tenemos en Estados Unidos? Y que no es culpa suya, entre comillas, decir, oye, ¿por qué ponéis este tío? O sea, sí, es absolutamente ridículo. Sí, es una manera pues eso, de tomarnos el pelo, ¿no? Al final, de tomarnos por idiotas. Y lo mismo pasa, de hecho, lo que pasa es que es un caso más extremo, pero cualquier político son tipos que no tienen una formación gubernamental, no tienen una formación administrativa, no tienen una formación politológica. O sea, son simplemente tipos que son actores y que responden a unos asesores que no sabemos quiénes son. O sea, informalmente, un político se supone que está asesorado por gente que sabe, por gente competente, los famosos comités de expertos que nadie sabe quiénes son. Luego, también está asesorado pues eso, por logias, grupos de poder, incluso formalmente por los partidos políticos. Entonces, se sabe que ese tipo simplemente obedece órdenes. Nosotros en la carrera nos explicaban que si tú eras politólogo y yo soy politólogo, tú podías estar escribiéndole los textos y los discursos a los políticos y luego ellos llegaban, se lo leían, se lo miraban un poco y luego lo reproducían. O sea, ellos ni siquiera inventaban el texto. Y dice, uy, qué bien habla este, qué bien todo. Se lo escribe alguien. Ese texto no es suyo, los chistes no son suyos, las bromas no son suyas, las réplicas no son suyas, los temas no son suyos, son actores. La conducta no verbal ya se les ve rápidamente, o sea, tienen unos gestos así que parecen marionetas, siempre son, y además está todo medido al milímetro, pues eso, para que tu atención vaya concretamente a las manos y no le des más vueltas a lo que está diciendo, a que no cuestiones nada, ¿no? Pero esto es ya viejo conocido y, bueno, afortunadamente por lo que vemos ya no les va a servir más ni... Bueno. Porque aquí lo que ha cambiado es el hecho de que tengamos redes sociales en las que podemos reunirnos, podemos emitir y haya tantísima oferta, tantísimos canales que hablamos de estos temas y ya en los comentarios ya se crea esa subcultura en la cual se sabe que la política es una farsa. Eso ya es irreversible, eso ya no tiene vuelta atrás. En 2011, cuando hubo todas las revoluciones aquí en Europa y demás, y sobre todo en Oriente Medio, aparentemente como las redes sociales están todavía emergiendo, pues todavía se la pudieron colar a muchas personas que todavía creían en una regeneración política real y auténtica. Pero ahora solo quedan, bueno, los más tontos, dicho literalmente, o sea, la gente más tonta, la que todavía no ha pensado en nada, que no se ha tomado el esfuerzo de reflexionar sobre lo que ha pasado. La gente ya, pues, que bueno, que no le interesa, digo, bueno, si no te interesa está muy bien, pero si te interesa y no te has dado cuenta de nada, coño, pues de luces no andas sobrado. Sí, porque luego hay personas que se permiten el lujo de hablar desde la propia ignorancia, ¿no? Y dices, bueno, pues al menos, no sé, infórmate un poco, investiga un poco, ¿no? Antes de discutir determinadas cosas. Bueno, es un clásico. Cada uno tiene una plantilla ya de recursos y de preguntas o de respuestas fabricadas y responden ya de manera automática. Que normalmente la estructura siempre es la misma. A tu interlocutor, el que propone una respuesta alternativa, le exiges una precisión milimétrica y un saber enciclopédico y tú no conoces ni siquiera lo que estás defendiendo. Correcto. Muy bien, Robert. Vamos a retomar un poco a Trump, porque yo recuerdo que tuvo su importancia en el 2020 y comentaste en uno de tus directos que por su carta natal iba a estar como más de un año fuera de escena y que ahora le tocaba un poco retomar, no sé si igual me estoy equivocando en las fechas, pero yo creo que es ahora a finales de este año cuando le tocaba un poco volver a la palestra, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y aprovechando que ahora que también entra el retorno de Plutón en Estados Unidos, ¿qué cabe esperar de esto? ¿Van a utilizar esta figura de nuevo, un poco utilizándola como el salvador del mundo? Porque al final, bueno, pues muchos nos ilusionamos o quieren crear una figura disidente a quien seguir. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora? Si en el caso de que vaya a volver a salir, claro que tampoco lo sabes. No lo tengo claro porque no lo he analizado recientemente. Estoy intentando recordar un poco dónde le cae el eclipse. Creo que en la casa 3, con lo cual no se le aspecta demasiado bien. Y yo creo que no van a priori pienso que no van a volver a jugar esa carta de nuevo. Si lo volvieran a hacer, a ver, tendría sentido que lo hicieran en este eclipse,
por el nodo sur con el sol, pero ya sería una carta gastada. O sea, básicamente lo que ha pasado en Brasil hace nada, hace unos días, es prácticamente calcado lo que pasó en Estados Unidos en 2020. Pues esa jugada ya la conocemos. No creo que vayan a repetir lo mismo y que vayan a jugar otra vez, o sea, que vayan a aceptar la jugada de Trump. O sea, básicamente, las elecciones, vamos a decirlo de una manera eufemística, ya se ha decidido de antemano lo que va a suceder. Aquí en España también. En todas partes del mundo. Es decir, nunca ha habido una verdadera democracia, esto ya, vamos, exacto, es bien consabido. Ahí, por eso digo que no creo que le dejen volver. ¿Por qué? Porque dejándole volver, perderían bastante el control de los medios, le estarías dando demasiada voz a la disidencia, y aunque fuera una disidencia, vamos a decirlo, controlada, aunque realmente él, por supuesto, no iba a cambiar las políticas importantes, no iba a derogar todas las políticas globalistas que se han generado, o sea, no iba a hacer nada que pudiera ser nocivo para los planes del globalismo, sí que daría mucha voz a toda la disidencia real que existe. Pues no creo que se la quieran jugar. Por eso incluso al de Brasil se han quitado al poliglobalista y han puesto ya directamente al poliglobalista. Yo creo que ahora no quieren ya hacer más experimentos y no quieren jugar esa baza. Y lo poco que están haciendo ahora en Twitter con el señor con Elon Musk, se les va a jugar muy en contra. Entonces, una cosa es hacerlo en Twitter y otra es hacerlo con un presidente. No creo que se atrevan. Me extrañaría. Y si lo hicieran, es una gran cagada. Yo ya dije hace más de un año que este eclipse, con el nodo sur, con el sol, si intentan relanzar una figura antigua, por lo que sea, para hacer una jugada, les saldrá en contra. O sea, se dispararán en su propio pie. Entonces, hagan lo que hagan, bienvenido sea. Muy bien. Bueno, yo en general no veo la tele porque no me interesa entre cero y nada, pero de vez en cuando pues alguna información me llega, ¿no? Y sí que lo último que oí es que las mascarillas en tema de transporte público y tal se iban a mantener curiosamente, hasta marzo de 2023. O sea, esto lo que me lleva a pensar es que de alguna manera ellos siguen todavía utilizando la astrología, aunque sea mal, pero un poco a su favor, sabiendo que a partir de marzo ya tienen poco que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema, por ejemplo, de los carburantes, esta subida de la luz? Esto, astrológicamente, ¿tenemos también alguna fecha que nos pueda indicar que, por lo menos en este año, ¿no? Ya no entramos en el 2023, sino que nos pueda indicar que se relaje un poquito la cosa? Porque... Claro, a priori no parece que a corto plazo eso se vea relajar, porque creo que está bastante relacionado con los eclipses, con el eje Tauro-Escorpio, ¿no? Entonces, cuando hay subidas muy fuertes inflacionistas, ahí está jugando Tauro, está jugando Escorpio, y de hecho es lo que está haciendo es tensar una cuerda. Eso es lo que hace Escorpio, tensa la cuerda, tensa la cuerda, tensa la cuerda, eso se le juega en contra. Eso es una gran cagada. Eso que están haciendo es estúpido. ¿Por qué? Porque tú sigues viendo que la mayoría de la gente está trabajando, la mayoría de la gente está produciendo, los mercados siguen funcionando. Entonces, empezar a crear subidas artificiales de precio, fastidiar por aquí, fastidiar por allá, no es congruente energéticamente con lo que está sucediendo. Es un artificio, es una maniobra, es un truco de ilusionismo, en el cual tú realmente no vas a conseguir que cale tanto esa idea en las clases competentes. Asimismo, también hay una gran cantidad de funcionarios que no van a notar tanto los problemas inflacionistas y demás, porque ellos normalmente sí que se les va subiendo el sueldo de una manera más o menos correlativa al IPC. Entonces, tienes muchas clases que no lo van a sufrir tanto. Sí que han intentado durante todos esos años fastidiar a los empresarios, especialmente a los autónomos, pero los que han sobrevivido ya son aquí puras sangres, patanegras, supervivientes, espartanos, llámalos como quieras, pero ya no les vas a fastidiar con 4 mierdecillas. Y sobre todo, astrológicamente, si vamos avanzando 2023, 24, 25, 26, los aspectos en la economía son muy buenos. Hay un trígono de Urano-Plutón que dura un huevo de años. O sea, si las crisis económicas normalmente se generan con las cuadraturas y oposiciones de Urano-Plutón, con los trígonos y los sextiles, la economía se recupera. Y ahora viene un trígono, un trigonazo que además se suma Júpiter y Saturno, se suman todos. No hay manera de crear una crisis económica a largo, corto o medio plazo con esto. Como mucho, te acepto 2 o 3 meses, pero no más que eso. Yo creo que ni eso.
2 o 3 meses tampoco implicaría una crisis. Quiero decir, una crisis siempre se alarga muchísimo más, ¿no? Tiene que tener más relevancia, que al final lo único que estamos viendo es eso, ¿no? Caídas en bolsa, sí, subidas de precios, fluctuaciones, pero fijaos que ya en marzo de este año pasado subieron mucho los carburantes, la gasolina, luego volvió a bajar, luego de subir, o sea, no se ha podido estabilizar todo eso. No es tan fácil hacerlo, sobre todo cuando no hay energía disponible, no hay tránsitos para poder hacer esas guardadas. Muy bien. Vamos, damos un salto cuántico, Robert, ¿te apetece? Ya hablamos un poquito de la 5D, ya nos metemos en temas un poquito más espirituales. La 5D a mí no me termina de... Claro, cada uno al final está un poco canalizando cómo puede ser esa ascensión o qué puede implicar, ¿no? Entonces, a nivel astrológico, porque al final esto es un proceso hacia donde nos dirigimos, ¿no? Y además es un proceso de no retorno. Como la era de Acuario es un ciclo más natural. Entonces, ¿qué aspectos astrológicos de nuestra carta podríamos potenciar o tener, o qué podríamos hacer para potenciar más este contacto o empezar a desarrollar más todo este potencial de la consciencial, me imagino, de cara a ya empezar a conectar con esta 5D? Básicamente serían la luna y el sol. Es decir, la luna es la cuarta dimensión, el sol es la quinta. O sea, eso sería lo básico. Y resumido para la gente que no sabe mucha astrología, conecta con tu niño interior. El niño interior tiene una parte que es pasiva y otra que es activa. O sea, pasiva es que es lo que te apacigua, el cariño y el amor que necesitas de tu mamá externa, interna, como quieras llamarlo. Y luego el sol es la manera que tú tienes de jugar, de proyectarte en el mundo, qué tipo de juegos te gustan. O sea, tomemos la vida como un juego. Puede ser un juego difícil, puede ser un juego jodido. A veces una partida de ajedrez te puede poner muy en contra y sufrirlo y pasarlo mal, pero sigue siendo un juego. Entonces el juego te lo tomas en serio, igual que lo hace un niño. Entonces, cada vez que tú conectas y entiendes bien tu luna y tu sol, todo lo demás se sitúa en su sitio. Obviamente todo eso requiere de ir colocando el resto de piezas, pero siempre empezamos situándonos en las piezas emocionales. ¿Qué quieres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Qué te hace sentir mal? El mundo se construye a partir de eso, a partir de lo que quieres. No tiene sentido que construyas un mundo a partir de lo que crees que debes. Eso es un mundo construido a partir de la mente. No tiene ningún sentido, porque si tú, al final, vamos a ponerlo como un propósito genérico de vida, el ser feliz, el amar, felicidad, todos serían sentimientos, todos serían estados emocionales profundos y sostenidos. Entonces, no puedo empezar desde la mente pretendiendo alcanzar un estado emocional, tengo que empezar desde la emoción, tengo que tocar esa nota, digo, a ver, ¿a mí qué cosas me hacen feliz? ¿Qué sentimientos creo que me harían feliz? Me imagino, no sé, pues rodeado de gente en una fiesta, bailando, digo, bueno, pues a lo mejor tiene algo que ver con el espectáculo. O me imagino escribiendo historias, bueno, a lo mejor tiene que ver con escribir. O me imagino sirviendo y ayudando a los demás, que todo el mundo sea feliz, bueno, pues a lo mejor tiene que ver algo con el servicio. Pues empieza desde lo emocional, desde tu luna y tu sol, si quieres conectar con la 5D. La 5D sobre todo tiene que ver con el sol. Es ¿quién eres tú? ¿Y quién eres tú? No intentes llegar a una respuesta intelectual. No quiero que intentes averiguar si eres pleiadiano o eres arturiano. Eso da igual, eso es un concepto. Quiero que simplemente te definas a ti mismo y digas, si yo fuera un animal, ¿qué animal sería? Si yo tuviera un comercio, ¿qué comercio sería? Si yo escribiera un libro, ¿de qué iría el libro? Si tuviera que hacer una novela de ciencia ficción, ¿de qué iría? ¿Cómo sería? Si tuviera que hacer un cómic de acción, ¿cómo sería? Si tuviera que ser un deporte, ¿cuál sería? Si estuviera en ese deporte, ¿en qué posición estaría? Cuando yo me voy respondiendo y viéndome mismo en todos los fractales, descubro un patrón en común, eso es tu sol. Claro, para conectar también con el niño interior, las meditaciones nos pueden ayudar mucho, ¿no? Porque al final, para conectar con el niño interior tienes que activar la emoción, como bien has dicho, y a través de la mente va a ser más complicado. Entonces, si haces una meditación, es más fácil conectar con esa energía emocional del niño y a través de ella también le puedes un poco preguntar qué es lo que le gusta, qué es lo que le mueve, con qué disfruta, ¿no? Porque muchas veces me encuentro con personas que tienen a su niño interior muy, muy adulto, muy, muy mayor, lo tienen olvidadísimo, ¿no? Y es
una pena que a veces con un pequeño gesto ese niño ya aflora de nuevo y empieza pues a disfrutar, ¿no?, de la vida, porque al final todos somos niños más o menos heridos, pero todos hemos tenido puntos en los que hemos disfrutado, todos teníamos algo, pues como comentas tú, un cómic, ¿no?, que nos gustaba, o cualquier cosa que nos puede conectar, y eso es muy fácil acercarse, porque cualquier aspecto que nos pueda recordar a esa parte de nuestra infancia feliz nos puede volver a reconectar con nuestro niño. Eso me recuerda a una escena que me sucedió hace muchos años, cuando yo tenía unos 25, 26 años, y volví a contactar con un colega del instituto, que hacía muchos años que no veía, y era un chico que le gustaba mucho jugar, que era alguien que se divertía mucho, y habíamos sido muy amigos de pequeños, y un día le invité a mi casa, que viniera y tal, un poco a rememorar los viejos tiempos, y lo vi súper encorsetado, súper serio, súper adulto, lo veía hasta un poco deprimido y aburrido, se notaba hastiado con la vida, y de repente pues le enseñé, digo, mira, tengo estos juegos aquí de la consola, y le cambió la cara, y se puso como un niño, digo, este es el que yo conocía, ahí te he visto, claro. Digo, cabrón, te estás reprimiendo. Claro, quieres llevar una vida adulta para encajar bien en sociedad y estás desconectado de lo que te gustaba, con lo que te gustaban estos juegos y claro, quería quedarse en mi casa jugando todo el rato. Y claro, es que no te lo estás permitiendo. Totalmente, totalmente. Muy bien, Robert. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre la energioterapia? El otro día vi un vídeo que hablaba sobre este tema, pero no me terminó de quedar claro muy bien en qué consiste esta técnica y cómo ¿qué nos puede aportar? Es una técnica de sanación basada en la orientación postural. Imagínate que si nosotros dividimos el lugar en el que estamos en 360 grados, cada franja, cada quesito, por así decirlo, de ese círculo imaginario que nos rodea, representa un signo del zodiaco. Es decir, que hay una zona que es Aries, hay una zona que es Piscis, hay una zona que es Acuario, otra zona que es Capricornio. Entonces, eso con una brújula, sabiendo orientarse, podemos saber que según en qué posición estamos colocados, estamos en un signo u en otro. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que yo quiero recibir una energía de Aries, pues yo me coloco en un ángulo determinado, me siento mirando hacia ese ángulo, entonces ingresa en mí una energía de Aries, o una energía de Tauro, o una energía de Géminis. ¿Qué significa esto? Imagínate, yo he hecho esa prueba muchas veces, por ejemplo, antes de una actividad deportiva. Si voy a jugar un partido de fútbol, por ejemplo, hace años que no lo hago, pero recuerdo haber estado sentado un rato antes del partido, mirando hacia la zona de Aries, pongo las manos en los muslos en una zona determinada, una zona en la cual yo sé que mando la energía directamente a los cuádriceps, a los muslos, a las pantorrillas, y luego pongo los pies en una posición determinada que sé que activa la circulación sanguínea. Prácticamente sin hacer ningún tipo de calentamiento ya salgo como una moto. Pero pongamos que yo lo que quiero es relajarme porque tengo insomnio. Pues entonces lo que tengo que hacer es colocarme, por ejemplo, en una energía Piscis, voy al canal de Piscis, pongo las manos en un lugar determinado, pongo los pies justo separados y en paralelo, que sé que eso estimula el sistema nervioso, con lo cual me entra una energía relajante y narcotizante. Eso vendría a ser un resumen rápido de lo que es la energioterapia. Lo que pasa es que aquí no puedo enseñar todas las posturas, todos los canales, todos los movimientos, pero básicamente es, entra una energía de un signo. Esa energía, yo tengo que saber exactamente para qué sirve esa energía. Hay energías que son estimulantes, otras que son narcóticas, otras que son intelectuales, etcétera, etcétera. Las dirijo a una parte del cuerpo y las dirijo con una frecuencia determinada. Pies juntos, sobre todo el sistema óseo y también condensación. Pies separados y en paralelo el sistema nervioso, y pies en V es estimulación energética o circulatoria. Así que si quiero estimular, pies en V. Si quiero relajar, pies separados, y si quiero condensar, pies juntos. Por ejemplo, se te acaba de romper un hueso, pies juntos, energía Capricornio, y diriges la mano hacia la parte del cuerpo que se te ha roto el hueso. Pues con eso puedes ayudarte a curarte prácticamente cualquier cosa, desde un resfriado hasta ponerte fuerte, hasta incluso mejorar tus capacidades cognitivas o incluso la habilidad de canalización. Genial, qué bien. Robert, en la ascensión a la quinta dimensión, todavía no sé, bueno, a mí no me queda muy claro cómo se va a hacer si nos dejamos el cuerpo. A nadie le queda claro y nadie lo sabe, además tampoco. ¿El qué, perdona? Que nadie lo sabe. Quiero decir que nosotros podemos hacer nuestras teorías, pero saberlo no lo saben. Imaginemos que nos desdensificamos, ¿no? Y dejamos el cuerpo.
¿qué crees tú? ¿O cómo se va a configurar la carta natal? ¿Vamos a tener una nueva carta natal cuando ascendamos a la 5D? ¿O esto ya se diluye y estamos ya en otro plano y ya no nos afecta la astrología o no nos afectan los planetas? ¿Cómo lo percibes esto? Pues depende. Si estamos en la misma Matrix, pero en una frecuencia distinta, la carta se mantiene. Porque implicaría una continuidad del avatar. Otra cosa es que si el avatar físico muere, entonces la carta cambia. E ingresaríamos nuevos. Entonces depende. Pero todo apunta, por lo menos por lo que dicen todas las tradiciones y lo que dicen las canalizaciones, es que no morimos. Si no morimos, significa que trasladamos la conciencia y la atención estando vivos y sostenemos y mantenemos la frecuencia energética de este avatar. Hay que tener en cuenta, de todas formas, y hago un matiz, la carta natal que tenemos está asociada al avatar, a este avatar físico, a este avatar mental, en el momento en que sale del vientre materno. Pues ahí empieza, porque nosotros ya existíamos cuando estábamos dentro del vientre materno y teníamos otra carta. Entonces, ahí empieza una. Entonces, yo lo que creo es que empezaría otra carta. Si estamos en la 5D, mantendríamos esta como una carta subordinada y pasaríamos a tener otra. ¿Eso qué me lleva a pensar? O sea, digamos, hay dos posibilidades. Si ascendiéramos muchos de golpe, mantendríamos la misma carta original. Por una cuestión muy sencilla. Imagínate que pasamos 10.000 personas de golpe al otro lado. Entonces, obviamente, tenemos que mantener nuestra carta anterior, porque si no, todos tendríamos la misma en el otro lado. Ah, para crear diversidad, digamos. Claro. Entonces, o bien vamos entrando por secuencias, con lo cual cada uno tendría su propia carta, o si no, obviamente se mantendría la original, la de 3D. Que luego a lo mejor pasaría a otra octava o lo que sea. ¿Y los animales entonces? Porque si es una cuestión también de consciencia, ¿ellos cómo van a trascender a esta quinta dimensión? En principio todos de golpe, quiero decir, ellos precisamente, digamos, no tienen el freno que tenemos nosotros en 3D. O sea, ¿qué es lo que hace que un ser humano sea pesado y que no ascienda? Su cuerpo mental, eso es la 3D. En el animal el cuerpo mental no es denso, es liviano. Por eso está vibrando. El cuerpo es en segunda, es una segunda pura, es decir, el animal no tiene maldad en sí misma y sin embargo su cuerpo de cuarta dimensión está perfectamente tonificado, no como el nuestro que está hecho una puta mierda. Sí. Por lo general. Entonces, los animales ascenderán en bloque, no tienen por qué quedarse aquí, o sea, que ascenderá a la contrapartida de 5D de ese animal, lo cual puede ser bastante chulo ver animales hablando, que es lo que pasaría hipotéticamente en una quinta dimensión, porque al igual que en la cuarta hablan, te cuentas al gato y el gato te habla en la cuarta dimensión. Claro, bueno, ya hay personas que se comunican con los animales, claro, ya los ven no hablar, pero bueno, sí que reciben ciertos mensajes, por lo menos a través de canalización. Sí. Hay personas que lo hacen. Pues eso, con el cuerpo de cuarta del gato hablas, o con el perro, con el periquito, con el que sea, y eso es relativamente fácil. Esto lo vemos mucho también en los viajes astrales, ¿no? Cuando haces un viaje astral ahí puede pasar de todo. Todo es como una experiencia muy uraniana, ¿no? Porque ahí sí que te puedes encontrar cosas extrañísimas o cosas muy coherentes, pero que realmente pues que no puedes hacer aquí en este cuerpo, ¿no? En esta materia. Y hablando de viajes astrales, no sé cuánto tiempo tenemos. ¿Cuánto tiempo da Instagram? Estamos una hora. Pues, estaremos rozando ya, no sé, suele avisar o dice algo o te deja... 30 o 40 segundos te dice, está a punto de cerrarse. Bueno, pues haremos luego un cierre muy rapidito, todo lo que podamos, pero sí que me gustaría que, un poco para cerrar el directo, que nos contaras un poco cuál ha sido tu último viaje astral. Y si has podido ver algo relevante o algo que nos pueda ser útil o nos pueda ser interesante. Relevante no, porque han sido más bien investigaciones personales y sigo todavía jugando con los 7 cielos. Entonces, sigo jugando con ese ascensor. O sea, algo que estoy probando últimamente es, siempre que estoy en el astral busco un ascensor.
Y entonces en el ascensor digo, quiero ir a quinta dimensión, quiero ir al séptimo cielo, quiero ir a tal sitio. Entonces utilizo el ascensor como portal. Hasta ahora había probado mucho lo de las puertas, ¿no? Detrás de la puerta habrá tal. Pero he visto que el ascensor es mejor porque cuando vas cambiando de una dimensión a otra, notas el cambio, notas la transición energética de una manera mucho más clara. O sea, notas como un impacto vibratorio, como si atravesaras una capa. Y eso es bastante interesante, esa corriente eléctrica que se descarga. Pero claro, no he llegado a muchas conclusiones más allá de que estoy en ello. Estoy haciendo pequeñas experimentaciones y luego también haciendo cosas que son más personales y que tampoco voy a contar porque son un poco irrelevantes para el público. Perfecto, perfecto, Robert. ¿Crees que llegaremos a integrar la astrología de tal forma que podamos tener un DNI astral? Como una especie de documento natal de identidad, en el sentido de, en lugar de presentarnos como Rita González, pues decir, mira, yo soy un sol en Capricornio con un ascendente Libra. Y bueno, ¿crees que llega? Porque al final la era de Acuario es un poco lo que nos está pidiendo, ¿no? Si hay algo más acuariano que la astrología. En congresos de astrología y en la Asociación de Astrología de Cataluña a la cual pertenezco, ya se hacía eso, es decir, en el carnet que tenías, en el identificativo, como mínimo ponías o solo una y ascendente o a veces como una cartita en miniatura para que todo el mundo la viera. Entonces era como una manera que teníamos entre astrólogos de presentarnos y así hablabas con alguien y enseguida veías ahí su sol, una y ascendente. Esto lo hemos hecho en algunos congresos de astrología y también en la asociación, o sea que yo creo que eso tarde o temprano se normalizará porque ya a pequeña escala se ha hecho, ha funcionado y ha funcionado muy bien además. Qué bien. Bueno, Robert, no sé cuánto nos queda, pero yo creo que estaremos, bueno, no nos quedará mucho. Vamos a ir despidiendo. Bueno, no tengo palabras para agradecerte este ratito que me has dado, que nos has dado a todos los que nos están viendo, por todo lo que nos aportas cada día, que haces un directo cada día con una persona, que estás ahí manteniendo el tipo, siempre dándonos luz, siempre dándonos energía, y esto hay que agradecerlo y bueno, y sobre todo pues que me gustaría que pudiéramos volver a repetir esta experiencia. Para mí ha sido maravillosa. Ya sabes que tengo poquita experiencia en directos, pero bueno, me he sentido súper cómoda y muy, muy agradecida, como ya te digo. Y bueno, pues este canal que es mío es tuyo siempre, así que no te puedo decir nada más. Que mil gracias, Robert, y que nos vemos pronto. No, gracias a ti. Además ya sabía que el directo se te daría bien por tu configuración, que ya es ideal precisamente para la interacción y en directo. Además, me alegro que hayamos conseguido arreglar lo de la conexión y que no haya fallado esta última parte. O sea, que al final, cuando hemos puesto con la energía, ya se ha cagado la perra. Exacto. Muy bien, Robert. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto y bueno, espero que nos veamos en próximos directos y trataremos más temas, hablaremos más astrología, hablaremos de psicología y todo lo que vaya surgiendo. Muchas gracias a todos y que así sea. Gracias, Robert. Abrazos. Abrazo.